recibimos aquí a Idoia Pérez de Mendiola, una compañera de camino. Voy a comentar un poquito su recorrido y por qué está aquí, ¿no? En este tema que nos ocupa, Idoia ha sido la coordinadora de la fase diocesana del Sínodo. Y hablando con ella, ¿verdad?, veíamos que esta invitación o esta encomienda le viene por ser laica comprometida en su parroquia, en la parroquia de Begoña. Forma parte de esa comunidad de fe desde la catequesis, ¿verdad?, que ella recibió, confirmación por todos los grupos de referencia, como monitora, y actualmente una laica comprometida en catequesis y en la vida comunitaria. Es desde ahí donde se le pide, ¿no?, del señor obispo que pueda hacerse cargo de asumir esta coordinación de la fase diocesana del sínodo. Es trabajadora social de formación, trabaja en Cáritas, lleva ya más de 2 décadas por ahí, con diferentes tareas y funciones. Actualmente es la coordinadora del área de intervención social de Cáritas, donde también y desde donde yo he podido coincidir con Idoia en diferentes mesas y espacios. Gracias por aceptar compartir en este espacio también cercano y por traernos los resultados de ese ejercicio de participación que ha habido aquí en nuestros grupos y parroquias. Muchas gracias, Idoia. Gracias a ti, Edith. Después de Carmen... Bueno, yo le comentaba un poco a Edith, ¿no? Para mí el punto de partida de la presentación también parte de esa llamada, ¿no?, de la llamada del obispo, de Joseba, un poco también por la simbología de la llamada, ¿no? Porque buscaba también a la hora de coordinar el sínodo una persona de parroquia, de base, que no estuviera en espacios de decisión de la diócesis, sino un poco también pues como símbolo de que ese camino sinodal comienza desde las bases, desde los grupos, desde cada parroquia, y que todos estamos llamados a eso, ¿no? Entonces, bueno, pues buscaba un poco en mi figura esa simbología, ¿no?, de alguien sin estudios teológicos, sin grandes cargos en la diócesis, sino un poco, bueno, pues desde el compromiso cotidiano y desde ahí, bueno, pues movilizar un poco y animar a la diócesis a participar en este camino sinodal. Nico, no sé si puedes poner la presentación. En este proceso, bueno, además de, bueno, un poco yo como figura coordinadora, hemos estado un grupo de trabajo a nivel diocesano en el que había una comisión de unas 10 personas que representaban un poco diferentes ámbitos de la diócesis, ¿no?, desde la pastoral rural, la pastoral más de ciudad, anuncio y catequesis, entidades sociales de iglesia, la parte de la economía, centros escolares, comunicación. Bueno, hoy hemos estado un grupo bastante plural que ha sido un poco el que hemos liderado el proceso desde la diócesis. No sé por dónde... Vale. Un poco el punto de partida y en el contexto en el que se desarrolló esta fase diocesana del sínodo fue en un momento de pandemia. Eso condicionó también el proceso de consulta, de participación, aunque nos podíamos juntar relativamente. En las parroquias todavía la dinámica habitual no estaba funcionando, las personas tenían miedo a juntarse. Entonces, bueno, todo esto también coloreó un poco el proceso, ¿no? Quizá en otra etapa pues hubiera sido de una manera diferente. Por otro lado, también se engarzaba un poco con el retomar un poco la construcción del plan diocesano de evangelización. Entonces, también los tiempos de consulta se fueron ajustando en la diócesis a cumplir los plazos para tener el plan diocesano de evangelización, para poderlo comenzar a hacer con la lectura implicativa en septiembre de este año. Entonces, bueno, todo esto nos fue configurando un poco en cómo iba a ser el modelo y los tiempos en el que la diócesis nos íbamos a tener esa inmersión en esa fase
más de consulta, no tanto en el proceso de sínodo, que lo planteamos como un camino a largo plazo y que este año en la diócesis hay un seminario sobre sinodalidad. Entonces, en la diócesis seguimos trabajando en ello, pero sí, ese periodo de consulta se desarrolló en la diócesis desde octubre a diciembre, a enero. En el 22 de enero fue el encuentro sinodal diocesano. Entonces, en ese tiempo fue cuando se situó un poco esa fase de consulta. Y yo comentaba un poco, ¿no?, cuando recibo el encargo y empezamos a movilizar esto en la diócesis, pues la historia y la experiencia de sinodalidad de esta diócesis, con los hitos, ¿no?, la asamblea diocesana como gran hito de la diócesis, quienes la vivieron, yo era muy niña cuando se hizo, pero sí que es como un hito, ¿no?, a nivel diocesano y que generó muchas expectativas en la diócesis. Y un poco también desencantos con, ¿no?, pues con los pasos luego que sucedieron a partir de esa asamblea. Y sí que notábamos en el comienzo del camino un poco, nos hablaban de esto del cansancio consultivo, ¿no?, de un poco una diócesis acostumbrada a que se le consulte, acostumbrada a que se nos pregunte, quizá en exceso, cuando luego un poco el sentimiento de que las decisiones que después se toman o los resultados de esas consultas pues no acaban de satisfacer a las personas que han participado, ¿no? Entonces eso fue, por un lado teníamos la parte positiva de una diócesis acostumbrada a participar y acostumbrada a esas estructuras con ciertas claves de sinodalidad, pero por otro lado con reticencia a sumarnos a un nuevo proceso de consulta, ¿no? Y creo que sí hemos conseguido, en cierta medida, reilusionar a muchas personas que empezaron el camino con muchas reticencias y que a pesar de todo, pues hemos generado un movimiento significativo en la diócesis, ¿no? Edith me decía un poco a nivel personal, ¿no?, también a mí que me había aportado pues esta encomienda. Para mí ha sido un descubrimiento de la diversidad de la Iglesia de Vizcaya. Al final mi mirada, mi visión de la Iglesia no tiene nada que ver con la que tenía hace un año, ¿no? Pues mi mirada era mucho más desde quien piensa como yo, ¿no? Al final sí que tenemos esa tendencia a juntarnos en las comunidades, con aquellos que son más afines a nosotros y a nuestro modo de entender la Iglesia, y este ejercicio de sinodalidad pues me ha hecho encontrarme con otras personas, con una mirada diferente, con una experiencia de Iglesia diferente, y eso pues para mí ha sido enriquecedor, ¿no? El otro día hablábamos, ayer, ¿no?, en el seminario del sínodo, de cómo nos cuesta confrontarnos con otros, ¿no?, que piensan como nosotros. Y entonces, pues hacer ese ejercicio también ha sido, yo creo que enriquecedor. Desde esa clave que nos plantea el sínodo de escucharnos, no para convencernos, ¿no?, sino para llegar a consensos. Entonces, un poco en esa clave en la que se han desarrollado también los espacios de contraste y un proceso con esas claves, ¿no?, de participación, de corresponsabilidad y de consenso, ¿no? En las formaciones nos insistían mucho en esto, ¿no? Esto no se trata de votar y vayamos a mayorías, sino de llegar a consensos, que es mucho más complicado, pero mucho más enriquecedor, ¿no? Y pues en esa clave es desde donde nos situamos también a la hora de construir un documento que nace de las aportaciones de más de 2.500 personas y que luego hay que sintetizar en una hoja, que las tenéis en un documento de 10 hojas, que es el que mandábamos a la Conferencia Episcopal Española, que lo tenéis en la entrada, creo que algunos ya lo habéis recogido. Si alguien no lo tiene en papel y lo quiere recibir también en correo electrónico, nos apuntáis el correo y os lo hacemos llegar, ¿verdad, Edith? Así un poco porque el tiempo va, un poco radiografía general de la participación que hubo en la diócesis. Participaron 97 grupos, entre 2.500 y 2.700 personas. En algunos espacios se hizo en el espacio de la Eucaristía, entonces ahí los datos de participación pues son un poquito más aproximados. Pues 40% fueron en consejos pastorales, asambleas, un 14% de asambleas que se generaban en los distintos territorios y un 46% de otros grupos
que eran desde entidades sociales de Iglesia, se hizo un grupo de jóvenes porque veíamos que en las asambleas parroquiales no participaba, entonces se generó un grupo ad hoc. Se hizo grupos también con personas atendidas en entidades sociales de Iglesia, personas acompañadas en situación pues, de vulnerabilidad o de exclusión social. Participaron los curas jubilados, bueno, pues, biblioteca, comunicación, radios, bueno, todos los espacios de la diócesis tuvieron oportunidad de participar. Antes les comentaba un poco, desde la comisión se hizo un envío masivo a todos los grupos que se nos ocurrió que podían participar, pero abierto a que quien no hubiera recibido la invitación se sumara, y llegaron muchas solicitudes de participar o de gente que no sabía dónde ubicarse y dónde podíamos ubicarles, ¿no? Porque no se buscaba una participación individual, porque luego la síntesis es muy complicada, entonces buscábamos estructuras que nos pudieran agrupar, y sí que, bueno, pues de alguna manera sí que vivimos ese interés, ¿no? por participar. Bueno, aquí tenéis un poco más la foto por vicarías, un poco la presentación, pero bueno, tampoco, si alguien está interesado, tiene la presentación y tenéis todos los datos ahí. En el documento de consulta había 10 bloques temáticos con 3-4 preguntas en cada uno de ellos. Yo simplemente, bueno, recogía ahí un poco porque veáis dónde estaban, cada grupo elegía un poco con qué preguntas quería contestar, y por ver un poco la foto de dónde han estado los intereses, las preocupaciones o aquello en el que nos sentimos más cómodos o con más conocimiento para aportar. Entonces, la pregunta clave, que era la de ¿qué 3 pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos?, la contestaron todos los grupos. El siguiente punto de interés tenía que ver mucho con el tema de la escucha, sobre todo de las mujeres, de las personas jóvenes, la voz de las minorías, de las personas migrantes y las aportaciones de la vida consagrada. Y han estado un poco donde más participación ha habido. Y de aquí a ahí vamos, a partir de ahí vamos bajando un poco en participación, y las que menos respuestas hemos obtenido tenían que ver con el tema de cómo promovemos un estilo de comunicación libre y auténtica, cómo promovemos dentro de la comunidad el estilo de comunicación libre. Es verdad que estas igual estaban enmarcadas en otras preguntas más globales, y entonces estas se quedaron un poquito más relegadas, ¿vale? Y luego el proceso de consulta finalizó con el encuentro sinodal diocesano, en el que nos juntamos unas 100 personas. Aquí también el aforo nos marcó las posibilidades de participación, con un 70% de participación laica, un 25% aproximado de ministerio ordenado y un 7% de personas religiosas. Y en el encuentro sinodal diocesano lo que hicimos fue, por un lado, refrendar, o sea, presentar un poco las conclusiones, el documento resumen que tenéis, y trabajarlo en espacios de trabajo, hacer aportaciones a ese documento. Y por otro lado, se presentaron un poco los retos para la diócesis, en una batería de distintos retos, y en esa asamblea se decidieron cuáles iban a ser los retos que luego tendrían aterrizaje en el plan diocesano de evangelización. Es un poco lo que vamos a ver ahora. No vamos a explicar todas las aportaciones que se hicieron a cada uno de los bloques, eso lo tenéis en el documento, porque la idea era en 20 minutos hacer un resumen. Entonces vamos a ir a la parte de los retos, que los agrupamos en estas 3 categorías que marcaba también de los enfoques del sínodo, ¿no? En la comunión, la participación y la misión. Los retos en el ámbito de la comunión tenían que ver con el asumir la pluralidad, la diversidad de sensibilidades y carismas, formas de familias, conflictos por reformas y líneas, en clave de complementariedad. Vais a ver que muchos de los retos os ha comentado Carmen. O sea, yo me sentía muy identificada con mucho de lo que ha dicho, que salió también en la diócesis, y también me alegra ver que estamos en sintonía con el resto de la Iglesia. A pesar de que a veces tenemos lo de la Iglesia vasca, vamos con un poquito de San Benito, pero estamos muy alineados, ¿no?
Renovar nuestro modo de ser iglesia, más sinodal, las estructuras eclesiales para hacernos más plurales, más ágiles, más flexibles y efectivamente más corresponsables. Renovar nuestras celebraciones, el tema del cuidado del lenguaje, haciéndolas más participativas, más comunitarias. Esto era algo que se repetía también frecuentemente en las distintas aportaciones. Animar y fomentar gestos y encuentros diocesanos, fomentando el encuentro y el diálogo. Aquí el espíritu de la asamblea sigue vivo. En el ámbito de la participación, impulsar los espacios sinodales y a sus miembros desde la conciencia bautismal, fomentando la participación y democratización, cuidando especialmente la de las mujeres, las personas jóvenes y las personas migrantes. Acoger e integrar en nuestras comunidades a personas migrantes, reconociendo su potencial y saber hacer. Educarnos en el discernimiento comunitario para la toma de decisiones, ¿no?, que comentaba también la señora, ¿no?, cómo tenemos también formación en esto de hacer discernimiento. Fortalecer el sentido comunitario, la participación, la transparencia en la vida cotidiana y en cada unidad pastoral y parroquial. El tema de la transparencia era un tema que se repetía también recurrentemente en el tema de decisiones, en el tema también de la economía, bueno, un poco en los procesos que hacemos a nivel diocesano, en la comunicación. Bueno, era algo que salía en muchos de los grupos. El tema del papel del laicado, de participación con claves de igualdad de género, sensibilidad y cultura, estructuras mixtas de responsabilidad y toma de decisión compartida. Mejora en nuestra coherencia, fomentando mayor transparencia interna y externa, lo que os comentaba antes, ¿no?, desde la economía, del patrimonio, de decisiones. También, también salía el tema del reconocimiento de los errores, ¿no?, de las faltas, de cómo en eso también tenemos que ser más transparentes y pedir perdón cuando toca, ¿no? Era otro de los temas que salía. Promover la lectura creyente de la realidad, la renovación espiritual, la personalización de la fe y el testimonio evangélico. Fortalecer la mirada y el acompañamiento a las personas más débiles y descartadas, apoyando a las entidades sociales de la Iglesia y desde la participación sociopolítica. En el tema de los compromisos seculares salía también mucho la sensación de acompañar más los procesos intraeclesiales que los compromisos extraeclesiales a nivel comunitario, como las personas que tenemos un compromiso más de puertas adentro de la Iglesia, nos sentimos más enviadas por la comunidad, y quienes tienen compromisos más a nivel político, civil, bueno, pues como que no se vive tanto como un compromiso y un envío de la comunidad, y cómo poder cuidar también esos compromisos, ¿no? Voy a correr, bueno, con estas conclusiones empezó el retomar el plan diocesano de evangelización, que se había iniciado antes de la pandemia, se retoma y se enriquece con las aportaciones del plan de la consulta sinodal. Sé que no veis nada, pero el objetivo no era tanto que lo vierais, sino situar un poco en el plan diocesano de evangelización. Tiene cuatro lo puedo acercar yo, creo. 4 ejes, ¿no? El celebrar, el anunciar, el servir y la comunidad. En cada uno de estos ejes hay 4 objetivos, y el cuarto objetivo de cada uno de ellos, los que están aquí marcados en verde, son los objetivos que ha sumado el proceso, la consulta sinodal, ¿de acuerdo? O sea, de todos estos retos se han concretado en 4 objetivos que están enmarcados en cada uno de estos ejes, ¿vale? Les vamos a ir, si soy capaz de salirme de aquí, sí. En el primero de los ejes, el cuarto objetivo tiene que ver con cuidar nuestras ofertas pastorales para que busquen integrar las distintas sensibilidades eclesiales y se adapten a la gran diversidad y situaciones humanas. Y aquí se marca dentro del Plan Diocesano de Evangelización una acción prioritaria sinodal, que es esta, la de crear espacios de participación donde se visibilice nuestra diversidad eclesial, nuevas realidades familiares, migrantes, identidades sexuales, nuevas tendencias en entornos juveniles. Aquí es de esas 4 donde más se va a poner el foco y la fuerza, sería en esta. Pero hay otras acciones que hablan de impulsar una mejor acogida comunitaria,
poner en marcha acciones pastorales en clave de diversidad, encuentros entre diferentes sensibilidades religiosas. Sabéis que en este momento estamos en esa lectura implicativa del Plan Diocesano de Evangelización, entonces se trata de que ahora cada espacio de la diócesis veamos dónde vamos a impulsar cada uno y cómo vamos a ir sumando las fuerzas. Entonces todavía estamos en esa lectura implicativa hasta diciembre y a partir de ahí se verá un poco dónde cada uno luego en nuestro desarrollo de la tarea, cada uno donde nos toca, dónde vamos a impulsar en el plan. Entonces aquí nos tendremos que ver también en ese ejercicio personal, pero también comunitario y también de las entidades en las que participamos, cómo impulsamos y hacemos realidad todo esto, ¿no? El segundo objetivo tiene que ver con mejorar el acompañamiento integral a las personas en situación de vulnerabilidad, desarrollando propuestas adaptadas y específicas de espiritualidad cristiana, fortalecer las pastorales de migraciones, penitenciarias, pastoral de la salud, crear grupos de acompañamiento espiritual a las personas en situación de vulnerabilidad. Ahí vamos teniendo experiencias también, ¿no?, en las entidades sociales de Iglesia de proponer y de cómo incorporar también en el acompañamiento social esa dimensión espiritual y trascendental de las personas que acompañamos y que en ese encuentro de consulta sinodal con las personas en esa situación de exclusión realmente para mí fue la experiencia más potente de todo este camino, ¿no? Escuchar a personas realmente con vidas duras y rotas, cómo su tabla de salvación y lo que les hace moverse y seguir tirando en la vida es su fe, ¿no? Y fue toda una catequesis. Sí, pues para mí una experiencia, y también desde el trabajo que me toca hacer en Cáritas, ¿no? Pues cómo incorporamos también eso en nuestro acompañamiento, que si para nosotros es nuclear en nuestra vida, pues también para muchas de las personas que acompañamos lo es, ¿no? Y que a veces se nos escapa, ¿no? Perdonad que me voy a mi ser de Cáritas. Bueno, ampliar nuestra capacidad de escucha, especialmente en situaciones de soledad. También la diócesis está en marcha ahora un seminario de acompañamiento pues vinculado a las personas mayores, pero muy centrado en el tema de la soledad. Entonces ahí también estamos haciendo camino. El tercer objetivo tenía que ver con intensificar el diálogo con la sociedad en la búsqueda del bien común a través del compromiso personal y de nuestras entidades culturales, educativas y medios de comunicación. Y se hablaba también de socializar el plan de comunicación, participar en movimientos, foros y mesas, que decía un poco Carmen, ¿no?, de cómo estamos presentes también como Iglesia a los espacios civiles, donde tenemos mucho que decir. Incorporar en las entidades diocesanas las propuestas de la Laudato Si, los objetivos de los ODS, bueno, pues como eso va impregnando también nuestro hacer. Y el último objetivo, que tiene que ver con promover el discernimiento comunitario, los procesos de toma de decisiones, cómo educarnos en el discernimiento comunitario, la necesidad de formación, de contar con herramientas, garantizar la diversidad de sensibilidades en los órganos de decisión y participación a distintos niveles, en las parroquias, unidades pastorales, organismos diocesanos, y hacer de los consejos y otros espacios de discernimiento órganos deliberativos y no meramente informativos y consultivos. Estos son un poco los objetivos y las acciones en los que se concretan en el Plan Diocesano de Evangelización vinculados con la consulta sinodal. Y bueno, pues nombraba también Carmen esta frase, ¿no?, que de esto de el camino de sinodalidad es el camino que Dios espera en la Iglesia del tercer milenio, y que esto pues nos llama a seguir los caminos de Dios hacia una comunión más profunda, una participación más plena y una mayor apertura a cumplir nuestra misión en el mundo, ¿no? Y bueno, pues que sigamos en el camino. Estamos en una etapa más y seguiremos caminando, y es que ricasco.